Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los datos que complementan las hipótesis de la astronomía sagrada y el patrón profético de la Pasión. En este 10º vídeo vamos a tratar sobre la escuela de las primicias, que es como resumiría las apariciones de la Santa Montaña en Puerto Rico. Vídeo que ha supuesto más de un mes de trabajo directo. Espero que les agrade y les sea útil. En resumen de lo que vamos a tratar en este vídeo es, en primer lugar, hablaremos de las primicias desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, etcétera, porque hablar de primicias en los últimos tiempos puede parecer un contrasentido. Hablaremos quiénes son estas primicias, según la Sagrada Escritura, su relación con la Virgen María. Y una vez visto ya la base en la Sagrada Escritura de estas personas, pues hablaremos de una manifestación mariana atípica y muy poco conocida, que tiene un entorno apocalíptico en su desarrollo, hace ya casi un siglo, desde el punto de vista geográfico, social, en la naturaleza, en lo temporal. Veremos también el encaje que tiene con la recta de las apariciones de Carlos Vidal, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Veremos el realismo presencial que va mucho más allá del de cualquier otra aparición conocida en este momento. La identidad de la persona de la Virgen, cómo se apareció allí, y de las capacidades que mostró de su cuerpo transformado, de las enseñanzas espirituales y proféticas, del modo en que hizo la salida o el tránsito de todo el periodo que estuvo en estas apariciones y de las características de la fecha también escogida, del aspecto de madre corredentora que ella quiso mostrar en esa aparición, en donde llegó a derramar su sangre y donde ya se ha analizado el ADN de esa sangre derramada. Veremos el encaje con otras apariciones marianas y con el Apocalipsis. Hablaremos del proceso eclesiástico de aprobación y de las conclusiones, que finalmente es una escuela de las primicias. Bien, pues empecemos con el desarrollo, hablaremos de las primicias, para lo cual hay que volver a un punto base, que es la revelación es algo progresivo, que Dios va haciendo poco a poco, y por eso dice que vendrá el Espíritu Santo, que nos guiará hasta la verdad completa. La verdad no se entregó total el primer día de la revelación, sino que poco a poco se va acercando. Por eso hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está mucho más revelado Dios y todos sus misterios que en el Antiguo Testamento. Hay una primera venida y va a haber una nueva venida, de la cual esperamos todavía mayor cercanía a Dios. Por eso constantemente hay esta dicotomía en la Sagrada Escritura de las primicias y de las cosechas. Por eso hay la figura del antitipo y el tipo. El primero es la figura, el segundo es el cumplimiento. Y así, por ejemplo, pues está el sacrificio de Isaac, que es tipo de la muerte de nuestro Señor en el Calvario. Cada uno va revelando de distintos modos. Por ejemplo, el patrón de las fiestas mosaicas, que San Pablo luego dice que es sombra de bienes futuros. Sí, es importante el origen de las fiestas mosaicas, pero mucho más importante el bien futuro al que nos llevan. O, por ejemplo, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que ahora pues se vuelve a dar en la Iglesia y revela muchas más cosas, si fuera posible todavía decirlo así. Y bueno, y por ejemplo la aplicación también progresiva de la redención, que pues hemos visto pues que Dios sigue el patrón pocos, muchos
todos, o que sigue el patrón de primero al espíritu, después al alma, después al cuerpo. Todo es progresivo en la revelación. Y diríamos, mañana sabremos más que hoy, de acuerdo con este principio. Y por tanto, muchas cosas, pues hay que estar abiertos a esa revelación, a esos misterios. Por supuesto que no van a ser contradictorias las cosas que sepamos mañana respecto a las de hoy, pero mañana sabremos más. Mañana adoraremos más a Dios, alabaremos más a Dios con lo que conozcamos de Dios y de sus misterios. Bien, en las propias fiestas mosaicas hemos hablado en otros vídeos de este concepto. Está construido sobre el concepto de una época agrícola, en donde se dan las primicias, que es en primavera, y de una época posterior, en donde se dan ya la recogida de las cosechas. El tema de primicias es el tema en este momento de particular actualidad, tanto por su proximidad temporal como por el deseo que muchos tenemos de participar de esos dones que participarán, que tendrán las primicias y de ayudar en las tareas que serán encomendadas esas primicias. Según las hipótesis que he mostrado de la astronomía sagrada y de los patrones proféticos, estamos al lado, en el momento en donde tienen ya que aparecer esas primicias. Primicia significa antes. ¿Antes de qué? Antes de la cosecha. Esto se ve en el calendario mosaico, pero es todo el desarrollo agrícola. El desarrollo agrícola, las primicias han terminado antes. Se ha desarrollado la semilla. La semilla pasa primero de la etapa semilla a la etapa planta y de la etapa planta a la etapa fruto, en donde es recogida. ¿De qué semilla estamos hablando aquí? Pues lógicamente de esas dos semillas que hablan, de esas dos estirpes que habla el Génesis, la de la mujer, la de la serpiente. Igual que hay dos sembradores, uno que es bueno, el que da la buena semilla, y el otro que va con la cizaña, por ahí. ¿Y qué fruto es el que se espera del desarrollo de esta semilla en planta, etcétera? Pues lo dice San Juan en el inicio de su evangelio. Les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Bueno, todos estos conceptos de primicias más profundos y llenos de citas de la Sagrada Escritura pueden verlo ustedes en más de 20 páginas de mi libro Astronomía Sagrada, en donde voy desarrollando con profundidad estos conceptos. Lo pueden adquirir en Garabandal. Veo que hay una pequeña errata, garabandal.org.es. Bien, y viéndolo desde el punto de vista del patrón temporal que ha dado la astronomía sagrada. Este es el patrón temporal que se obtiene después de los 8 vídeos de la serie Astronomía Sagrada, en donde se va mezclando lo que dicen la Sagrada Escritura con lo que dicen las apariciones principales marianas, con lo que dice la astronomía, como la llevaron los Reyes Magos. Y básicamente pues ya conocemos que hay un plazo máximo en donde aparecerá ya una nueva época. Esa nueva época que San Pedro dice que es la nueva tierra, una nueva tierra, que esperamos nuevos cielos, nueva tierra, en donde el Apocalipsis dice que ya la muerte no existirá en esa época. Por contraposición con lo que había antes, volvemos al desarrollo progresivo. Antes había una tierra en donde va a ser juzgada. En esa tierra había muerte, en la nueva tierra no habrá muerte. Entonces el tiempo de los muertos va a ser juzgado. Esto ya lo hemos hablado en otros vídeos, como en el complemento 4, etc. Pero, por tanto, vamos a llegar a esa nueva época en donde el Señor hace nuevas todas las cosas. Hecho está, dice el Apocalipsis.
o como dice San Pedro en su primer discurso, dice, hasta la restauración de todas las cosas. El pecado las estropeó, pero ahora las vuelve a restaurar el Señor, las hace nuevas todas las cosas. Bueno, pues ese hacer nuevas todas las cosas es lo que entendemos por una cosecha, que en términos humanos será esa gran muchedumbre de todo pueblo, lengua, raza, nación, de la que habla el capítulo 7 del Apocalipsis, que venía de la gran tribulación. Pero donde hay primicias, donde hay cosecha, siempre hay primicias. Y entonces esas primicias son solo 144.000. Y esos 144.000, fíjense en qué zona del tiempo están colocadas, aproximadamente. Ahora hablaremos un poco más, pero están en relación con la cosecha. Tendrán lo que la cosecha tendrá, pero antes habrá unos que lo tendrán primero, por un motivo, sin duda. Bien, entonces son dos grupos de personas relacionados, pero separados en el tiempo. El primero, esos 144.000, básicamente sus propiedades son que son sellados con el sello de Dios vivo. ¿Cuándo? Antes de hacer daño a la tierra. Por eso, aquí he situado, antes del aviso, el proceso de cerrar las primicias. Según, eso no significa que todos sean rescatados, como es la palabra que dice el Apocalipsis 14, al mismo tiempo. No, de aquí hasta ese momento en que sea el aviso, pues pienso que el modo de hacerlo no será todos a la vez, sino por el sistema que Dios hace las cosas, pocos, muchos, todos. Pero es un tiempo en donde van a ir apareciendo, están las primicias, porque tienen que ser rescatados anteriormente a la cosecha. Y además van a ser siervos. Siervos los llama así el Apocalipsis en el capítulo 7. Van a sellar a los siervos. Siervos porque van a hacer un servicio. Van a servir haciendo un servicio. Y por contraposición la gran muchedumbre. La gran muchedumbre que dice el Apocalipsis viene de la gran tribulación. Son la cosecha. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Y entonces ya el que está sentado en el trono habita en medio de ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no le mostrará el sol ni el bochorno alguno. El Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Bueno, son dos grupos, entonces un grupo es para el otro. El servicio que va a prestar el grupo de las primicias es para el otro, para el grupo de la gran muchedumbre. Esto está hasta en la Sagrada Escritura. Aquí quiero recordarles el hemisferio norte de los cuadrículas que puse en el vídeo de complementos 5 y 6 sobre la sabiduría de los Reyes Magos. Veamos en esta constelación, que es la que hoy vemos como Osa Mayor y esta que vemos Osa Menor, antiguamente no eran así. Antiguamente esto era un rebaño mayor, el rebaño mayor, que es la gran muchedumbre, y posteriormente el rebaño menor, los 144.000. Los dos están juntos, el segundo, por cierto, muy apretado por el dragón que los está asfixiando como serpiente que es. Pero llegará el momento, entonces, aquí están, pues, de esos dos grupos. Entonces, ¿quiénes son las primicias? Pues ya hemos dicho que es un grupo escogido de 144.000 personas. Muchos me preguntan, ¿pero es un número exacto? Digo yo, pues probablemente también debe ser exacto. ¿Por qué no? Que además de ser simbólico, 12 por 12 por 1000, que es lo que todo el mundo piensa, plenitud del 12 por 1000, muchedumbre, etc. ¿Por qué no va a ser también un número exacto? Tantas veces muestra la Sagrada Escritura que los simbolismos se hacen sobre números reales. Van a ser veraces y sin mancha,
me decían otras personas, dicen, pero vamos a ver, si yo peco, siempre digo, no, usted no, todo el mundo peca. Ningún hombre puede decir que no comete pecado. Ahora, eso no significa que el Señor nos limpie y entonces pues sean personas sin mancha. Vírgenes no porque no estén casados, sino porque son puros frente al furor fornicador del que habla el Apocalipsis, que la gran Babilonia ha dado a beber a todas las gentes. También pertenecen a algunas de las 12 tribus de Israel, 12.000 de la tribu de tal, 12.000 de la tribu de cual. Pero son cristianos, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Y los profetas ellos mismos puede que sean profetas, los siervos, a sus siervos los profetas constantemente habla también el Apocalipsis, con la piedra angular. Y ellos esperan tener unos dones cuando sean rescatados, cuando sean primicia. ¿Qué dones son? Pues el que dice San Pablo, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos. El final del proceso de la redención. Puesto que un cuerpo corruptible, como el que tenemos ahora mismo, agobia el alma, y esta tienda de tierra, que es el cuerpo, abruma el espíritu. Otra vez, cuerpo, alma y espíritu, como dice la sabiduría. Bien, pues son siervos. ¿Siervos por qué? Porque sirven, o sea, haciendo un servicio. 4 veces al menos el Apocalipsis habla de estos siervos. ¿Y a quién sirven? Pues siguen al Cordero donde quiera que vaya. Y el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, vencerá en unión con ¿quién? Con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. ¿En qué tiempo van a servir? Pues van a servir en el tiempo de la eclosión del anticristo, en el tiempo del capítulo 13 del Apocalipsis, de las 2 bestias, de la marca de la bestia, ese tiempo que es un sistema económico, social, doctrinal, moral y de calendario propio de este señor, que procura que los hombres le adoren, y eso será la abominación de la desolación, el modo de hacerlo, y que constantemente hará milagros engañosos o un engaño milagroso, no sé cómo decirlo mejor, de lo cual ya hemos hablado en otros momentos en esta serie de vídeos, cuando hemos hablado de este señor, y que hará una persecución sangrienta a todo lo que no se le someta. Bueno, pues ¿en qué misión será la que tengan? Pues algo así como el Señor mandó a los 72 discípulos para ir anunciando que venía el reino de Dios. O sea, y entonces dar la esperanza a esa gran muchedumbre que todavía estará en unas circunstancias de bastante dolor, de bastante desesperanza, que es todo el sistema en el que se vivirán los últimos tiempos. ¿Con qué modelo? ¿Con qué modelo servirán? Pues el modelo es como nuestro Señor hizo con los discípulos de Emaús. Les hizo arder primero el corazón explicándoles las Escrituras. Y en el momento preciso les dio el toque de esperanza. O también podemos buscar otro modelo de servidor, de servidora. Dijo entonces María, he aquí la esclava del Señor. Es la servidora por excelencia. Y efectivamente resulta que la Virgen también va a volver a la tierra. El Apocalipsis dice que volverá a la tierra por un tiempo, a vivir en esta tierra. Lo dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la alimenten durante 1260 días. O en otro momento después dice que volará al desierto, y en vez de decir 1260 días dice un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo. Efectivamente, la Virgen va a volver. ¿Para qué va a volver la Virgen? Pues para terminar la batalla. Estamos en un momento en donde la serpiente está pidiendo para sí la adoración, donde ha cometido la abominación de la desolación. Es el momento del desenlace de la batalla esa que comenzó en el Génesis.
Y entonces ella será la capitana al frente de un ejército. ¿Qué ejército? El ejército de las primicias, principalmente. Y por eso el dragón se enfureció contra la mujer, se marchó a hacer la guerra a todo lo que podía, de su descendencia, no solo a las primicias, sino a todos. Y a aquellos que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía, de nuevo. ¿Y cómo volverá entonces la Virgen? Pues la Virgen volverá con su cuerpo real, que es el cuerpo celeste que ya tiene, el cuerpo transformado. Y ese es el dogma de la Asunción, el cuerpo transformado. Ella es la primera que tiene ese cuerpo transformado. En ella ya se cumple esto que dice San Pablo. Del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste. La Virgen ya tiene la imagen del hombre celeste. Ella ya tiene ese cuerpo transformado. Y por tanto, en ella ya no está gimiendo por la redención de su cuerpo. En todo caso, estará gimiendo por la redención de nuestro cuerpo. Recuerdan que la mujer iba a dar a luz con dolor en esta ocasión. Ella está gimiendo por nosotros, no por ella, por la redención de nuestro cuerpo. Y ella ya no cumple esto de que ya no se ha aún no se ha manifestado. No, en ella ya se manifiesta lo que seremos. Y ahora lo veremos en las apariciones de Santa Montaña. Por tanto, cuando la Virgen ahora vuelva y vaya a hacer una misión evangelizadora, vaya a dirigir un final de batalla, una misión de evangelizadora que principalmente llevarán a cabo las primicias, pues es lógico pensar que se seguirá el patrón de Pentecostés. El patrón de Pentecostés en donde, para que llegara el Espíritu Santo, que iba a hacer la primera ola de evangelizadora de la historia, pues estaban todos unánimes en la oración junto con María, la Madre de Jesús. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, allí con María estaban. Y de repente, entonces, cuando estaban con María, vino el Espíritu Santo. Sin duda, ahora cuando estén las primicias, yo no me imagino una situación que no sea que estén sin María. Y de hecho, ella de algún modo lo muestra en la aparición de Guadalupe, en la señal que nos dejó en la tilma. Como recuerdan, hay 4 partes en la tilma. 1, la túnica, sobre la que está escrita en los pliegues la palabra luz, de la que hemos hablado en otras ocasiones. 2, y que representa la tierra. 2, una gasa que está por encima con adornos de oro, que tiene todos estos flores etcétera, de lo que vamos a hablar ahora. Luego, y por tanto, al estar sobre la túnica, es estar sobre la tierra, está hablando de la nueva tierra. Luego está el manto, que es el cielo, las estrellas. Hoy no hablaremos de ello. Y por último, está fuera ya del cielo, Dios, con la luz que le está rodeando. Bueno, pues efectivamente vamos a ver lo que nos dice ella de la nueva tierra, en esos adornos de oro que están sobre esa gasa por encima de la túnica. Lo primero está el adorno de la flor de 4 pétalos, el Nahui Ojin, que dice que está en el centro de todo está Dios. Segundo, habla de la resurrección, porque son 8 flores de 8 pétalos distribuidas, como ven ustedes, a lo largo de esa gasa, de sus adornos. 8 es el número de la resurrección, 8 de 8. Pero si juntamos el 1 y el 8, hemos dicho muchas veces que estamos en el 18, y si lo multiplicamos por el número de pétalos, casualmente se obtiene 144.000. Está diciendo que ella tiene en sí, está hablando de que ella va, a llevar a las primicias de los que
llegarán a la nueva tierra, ¿no? Y por supuesto luego todos, porque está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Estos adornos florales de grandes hojas son los con los que se construyen las tiendas de los tabernáculos. Por eso está hablando de que la nueva tierra empieza en tabernáculos también. Bien, y dentro de esos adornos, de esas flores, es donde aparecen estas flores de lis, de la pureza, que luego aparecen en las jacintas, en el jacinto, las jacintas de Fátima y de Garabandal. Aparecen ahí también. Por tanto, a mí lo que me interesa señalar ahora es que ya en la imagen de la Virgen de Guadalupe había una referencia a las primicias, indirecta, igual que hay una referencia a la nueva tierra. Por tanto, hay que pensar que hay una relación muy estrecha entre la Virgen y las primicias. Dice el Evangelio, cuando está el Señor en la cruz, Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, en el momento de la redención que estaba allí, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Todos somos hijos de la Virgen. Ella es más madre de nosotros que nuestras madres. Y de hecho en el Apocalipsis está ahí dando a luz a un hijo varón, que simboliza la nueva humanidad. Pero luego está el hijo, y le dice al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué discípulo la recibió? Juan, San Juan. Las primicias para mí pienso que viven una unión mística, como la que vivieron María y Juan, como la que viven, en forma de tipo, antitipo, como quieran llamarlo. Y de algún modo esas primicias son en cierto modo Juanes por el amor al Señor, por el amor a la Virgen, y por aquello que dice: y si yo quiero que éste se quede aquí hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Por los dones que tendrán, por el espíritu de profecía, etc. Fíjense que donde está la Virgen y la redención, la Virgen siempre ha buscado adelantar la hora de nuestra redención. Por tanto, de nuevo está el concepto de primicia: adelantar. Y ella adelantó la hora de la encarnación con su oración, como nos muestran pues, todos los místicos, especialmente Ana Catalina, María Valtorta, etc. María de Jesús de Ágreda, entre otras. Luisa Picarreta. Y cuando ella estuvo en las bodas de Caná, pues también adelantó la hora. Todavía no había llegado la hora, pero hubo que convertir el agua en vino, que aquello fue un milagro primicia, un milagro por adelanto. ¿Y qué se consiguió con ese milagro por adelanto? Adelantar que sus discípulos creyeran en él. Siempre ella adelanta, porque hay un beneficio para la redención. Su oración, etc. Ella siempre procura darnos antes los bienes. Les presento aquí esta foto que me llegó hace muchos años y ya no sabría bien cuál fue su origen, pero que desde luego muestra muy bien esa unión mística entre la Virgen, San Juan y la Iglesia resucitada o transformada, como quieran llamarlo, después de la pasión que sufre en estos últimos tiempos. Bueno, pues después de estos conceptos acerca de las primicias, ahora vamos a ver cómo hubo una aparición poquísimo conocida, en donde la Virgen desarrolló al máximo este sentido. Es el modelo de lo que luego va a hacer aquí en la tierra, como dice el Apocalipsis, cuando esté durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo en el desierto. Es una aparición única porque encaja en todos sus aspectos con el relato profético del Apocalipsis. Hay todo un paralelismo que ahora veremos del entorno histórico. Hay un tipo de esa futura estancia de la mujer en el desierto que profetiza el Apocalipsis,
y realmente es una aparición única por su nivel de realismo. Un nivel de realismo que fue durante 10 años, como ahora veremos, semejante a los 40 días de Jesucristo resucitado. Nada ni medio parecido en el resto de las apariciones que la Virgen ha hecho en el mundo. Y que lo hizo entre 1899 y 1909, por tanto, aquello lo hizo como preparación para el dogma de la Asunción, pero también hoy que nos damos cuenta y que ya ha sido definido el dogma, como confirmación del dogma de la Asunción. ¿Por qué en Puerto Rico? Vamos a ver que Puerto Rico tiene una extraña y única relación con el Apocalipsis. Para empezar, la capital de la isla es San Juan de Puerto Rico. Sorprendente, ¿sí? Pero el escudo de armas es aún más sorprendente, el escudo de Puerto Rico. Está basado, el tema central es el Cordero del Apocalipsis sentado sobre un libro que tiene 7 sellos. Más centrado en el Apocalipsis no podía ser. Ese tema central está rodeado por unos cuarteles que tienen el león de Castilla y León, pero también el león de Judá, de una tribu muy concreta, la tribu que contiene el cetro. Y en otros cuarteles tiene la cruz de Jerusalén. El rey de España es rey de Jerusalén entre sus títulos. Y en el escudo de Puerto Rico está no solo Judá, sino Jerusalén, con las iniciales de los reyes católicos, Fernando e Isabel, y en el lema Johannes es nomen eius. Se están hablando de San Juan Bautista, y es esa cita, pero como consecuencia del discípulo de Juan Bautista, que es Juan, que es discípulo del Señor, y es el que acoge a la Virgen en su casa. Por tanto, un escudo sorprendente desde el punto de vista. Pero no acaban ahí todas las relaciones. Recuerden que Puerto Rico vamos a ver que tiene una gran relación con las tribus de Israel. En la bendición de Jacob separa en su bendición, en el Génesis 49, la primogenitura que se la da a Efraín como hijo de José del cetro que se lo da a Judá. Entonces, en Deuteronomio ya acoge esa primogenitura y le dice primogénito del toro, a él la gloria, cuernos de búfalo. Es una bendición, con ellos acornea a los pueblos todos juntos hasta los confines de la tierra. Tales son las miriadas de Efraín, tales los millares de Manasés. La primogenitura tiene unos derechos. El cetro tiene otro de esos derechos. No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien le pertenece y a quien deben obediencia las naciones, el hijo varón que ha de regir a las naciones con cetro de hierro. No se apartará del cetro, el cetro lo tiene Judá. Y esto el Señor más adelante lo llevó a cabo en la historia, con la diferenciación y separación de los reinos del norte y reino del sur. Por eso, cuando intentaron los de Judá volver a reunir los dos reinos, el Señor les dijo a través del profeta: habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, diciéndoles: así dice el Señor, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, los del reino del norte. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. En la historia, Dios ha querido separarlo para que ahora hacer sus planes. Y qué curiosos que esos planes es que algún día volverán a unirse esas 12 tribus de Israel. Y dice el señor Ezequiel: voy a tomar el leño de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel que están con él, los pondré junto al leño de Judá. Haré de todo un solo leño, y será una sola cosa en mi mano. Sigue diciendo: no se contaminarán más con sus basuras, es decir, al final de los tiempos es cuando hará esta reunión. Los salvaré de las infidelidades
por las que pecaron. Los purificaré y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos y será para todos ellos el único pastor. Y San Pablo, en los Romanos, le dice: el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Ahí estaba el plan de Dios. Con esa separación va a conseguir que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, vendrá de Dios el libertador, alejará de Jacob las impiedades. Y termina diciendo, palabra importantísima, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables para los pueblos, para las personas. El camino que Dios quiere es irrevocable. Él lo termina protegiendo para que se cumpla. Bien, y esto vamos a verlo cómo se ha dado así en la historia, porque ya hemos caminado mucho en la historia. Y aquí vamos a hacer una simplificación de cuál ha sido el camino de esa separación. En el siglo VIII a.C., los asirios invadieron el reino del norte y los deportaron hacia Nínive. En el siglo VI, los babilonios invadieron Jerusalén, el reino del sur, los llevaron a Babilonia y solo 70 años después pudieron empezar a volver. Parte de esos que fueron invadidos en el reino del sur, parte los envió Nabucodonosor ya en el siglo VI hacia Tarsis, hacia el Finisterre. Y otra parte, más adelante, cuando Tito destruye el templo, y en el siglo II también pues se da toda la dispersión de los judíos, que en gran parte, pues llegan a Tarsis, a Iberia, a la península ibérica. En el siglo II al IV, pues los persas empiezan a mover todos los asentamientos de donde habían quedado los del Reino del Norte y terminan viniendo, pues como dice ahí esas flechas, pues hacia el norte de Europa y cayendo luego como los pueblos bárbaros sobre las naciones hoy, sobre el Imperio Romano. Y por eso ahí están los sacsons, los hijos de Isaac, como dice el Génesis, dice: por Isaac será nombrada tu descendencia. Y efectivamente, este es hasta donde había llegado en el siglo, hacia el siglo II, III, IV, VI. Pero en el siglo XV, España, ya constituida como nación, ya reunida, ya habiendo pasado por todas esas circunstancias, pues descubre América. En el segundo viaje, Colón ya toca Puerto Rico, el oeste de Puerto Rico. Y en el siglo XVIII, pues los saxons pues fueron y colonizaron pues con todas las colonias de los puritanos con las que nace Estados Unidos. Y en el siglo XIX, al final, pues se da la guerra por la cual España pierde Cuba, Haití y Puerto Rico, Santo Domingo y Puerto Rico. Y de este modo los saxons vinieron donde estaban los descendientes de Judá, dándose por primera vez en la historia y único el país hoy en el mundo en el cual se puede decir que está reunido el todo Israel. Y aquí, algo de lo que ocurrirá luego en otro lugar en la tierra de Israel, como primicias, se está dando casualmente en el lugar de Puerto Rico, donde estaba aquel escudo que hemos visto. Y entonces dice aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon, los congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo. En su momento estarán en su suelo, pero de momento hay unas primicias de eso que será una sola nación en esta tierra. Bueno, y el momento histórico de esas apariciones, pues es el año 1899, al año siguiente precisamente de la invasión de Estados Unidos,
con la implantación de un nuevo régimen social tras el cambio de soberanía. Un nuevo régimen, todo esto va a ir recordando al tiempo en que llegue el anticristo. En ese régimen pues se hunde la economía rural que ya tenía Puerto Rico, se implanta una nueva moneda, se tiene que volver a vivir con gran extensión del trueque, hay una pobreza en la parte rural extrema. Y con ello también una desatención religiosa por falta de clero, puesto que España deja de pagar los salarios a los sacerdotes y Estados Unidos favorece la penetración protestante, dividiéndose en 4 partes la isla para las principales denominaciones protestantes. Por tanto, hay una desatención religiosa y una penetración protestante semejante a lo que ocurrirá en los tiempos del anticristo, y una gran catástrofe de la naturaleza. El mayor huracán de la historia se da precisamente en el día antes a que llegue la Virgen a Puerto Rico. El huracán de San Ciriaco, que se formó al 3 de agosto, a mitad de camino entre África y América, sigue hacia el oeste atacando las Antillas y llegó a tierra de Puerto Rico como un huracán de categoría 4, con vientos de 250 kilómetros por hora. El día 7 toca y el día 8 ya se va. El huracán estaba empatado con el huracán Ginger como el más largo de la historia, que duró 31 días, 28 de los cuales son de lluvias tropicales. Bueno, pues aquí, esta es la traza del huracán sobre la isla, la traza en todo el Ecuador, la parte tropical, y casualmente cuando este huracán está saliendo de la isla, la Virgen se la ve por primera vez en esta zona de la isla. Estos son fotos de aquel entonces del destrozo que ocasionó el huracán y que dejó pues la poca economía que quedaba, la dejó reducida a casi nada. En estas condiciones de la naturaleza me interesaba ver ese día de aparición, también situado por los puertorriqueños, cuáles eran en esa zona las horas de amanecer y de ponerse el sol, para ver si encajaba esto dentro de la recta de las apariciones que encontró Carlos Vidal y en el libro Y los suyos no la recibieron, que pueden descargar también en el web de garabandal.org. Las horas, como ven, la hora de ponerse el sol es las 18:39 y todavía queda tiempo hasta que se hace la oscuridad, e incluso pues de acuerdo con esto pues vamos a la recta que ya en el vídeo número 7 de las apariciones marianas hemos tratado, y que pueden ver en ese libro de Los suyos no la recibieron. Está fundamentada en 18 apariciones y en un periodo de 868 días. Y entonces encajan el momento de aparición, el día y la hora, encajan en esta recta. Bueno, pues la información que tenemos sobre el momento de inicio de esa aparición es que fue a media tarde, la primera vez que se la vio, y por media hora, como flotando sobre una tabla, en aquella marea que llegó a 6 metros de altura que produjo aquel huracán, por media hora hasta que se ocultó detrás de un cabo. Fue a media tarde. Por tanto, es fácil sacar a qué día corresponde el día 8 de agosto, y aquí tenemos en la calculadora de fechas el día de comienzo de ese periodo de 868, que empieza el 20 de octubre de 1898, y por tanto tenemos que el día 8 de agosto es el día 292 del ciclo. Vinimos aquí a representarlo y observamos que la hora
a la que le correspondería al día 292 serían como las 18:02, 18:04. Por tanto, cae exactamente esto de a media hora, a media tarde y por media hora, pues puede caer perfectísimamente dentro de la recta que descubrió y que encontró Carlos Vidal. Lo cual es una confirmación matemática de que esta aparición de Puerto Rico está dentro del plan divino de las grandes apariciones marianas. Vuelvo a decir que pueden verlo con más detalle, hacer sus propios cálculos en el video, con los datos del complemento 7 y el libro de Carlos Vidal. El día 8 de agosto es la festividad de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, orden de los predicadores. Casualmente la Virgen aparece allí como una predicadora, como una misionera. Y siempre los dominicos han sido los difusores del Santo Rosario. Y por tanto, la Virgen allí, en estas apariciones, enseñaba siempre a rezar las 3, si me apuran, las 4 partes del Rosario. Hasta aquí la primera parte de este vídeo sobre la Escuela de Primicias. En la segunda parte, en este mismo canal, puede ver la continuación. Y no olvide que están disponibles diversas descargas relativas a los contenidos que hemos tratado en este vídeo. Gracias por su atención.